Hola, muy buenas, soy Jorge López. Bienvenidos a mi segunda clase sobre visualización arquitectónica, expresión gráfica. Y en esta clase me gustaría hablar sobre algo importantísimo para poder expresar mediante imágenes o mediante dibujos, y es la capacidad de observación. Saber mirar sin duda es lo que primero debemos aprender antes de generar imágenes o dibujos. De algún modo, una de las primeras formas que tenemos de valorar esto es mediante la fotografía, ¿no? Me gustaría leeros un pequeño fragmento del extracto de Las babas del diablo de Julio Cortázar, y pasa a decir: entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías, actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros. Cuando se anda con la cámara hay como el deber de estar atento, de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra, o la carrera de trenzas al aire de una chiquilla que vuelve con un pan o una botella de leche. Creo que sé mirar, si es que algo sé, y que todo mirar rezuma falsedad, porque es lo que nos arroja más fuera de nosotros mismos, sin la menor garantía. De todas maneras, si de antemano se prevé la probable falsedad, mirar se vuelve posible. Basta quizá elegir bien entre el mirar y lo mirado, desnudar a las cosas de tanta ropa ajena, y claro, todo esto es más bien difícil. De algún modo, Julio Cortázar, en este extracto de Las babas del diablo, resume un poco cómo debemos ir, las personas interesadas en arquitectura, en la visualización arquitectónica, debemos estar siempre atentas a todo lo que nos rodea, ya no solamente al 3D o a las infografías o al dibujo o al artista y la pintura, no, en general abiertos a la observación de la naturaleza, de las ciudades, etcétera. Vamos a hablar uno de los primeros temas para comprender este saber mirar de esta clase. Vamos a centrarnos hoy exclusivamente en composición. La composición es la colocación de elementos en una escena de manera que su lectura muestre interés y el mensaje sea perfectamente comprensible y fácil. Esta clase, por supuesto, viene a colación de la primera que dimos, y es la necesidad de que siempre que hagamos un dibujo o que proyectemos una imagen o una fotografía, debemos hacerla para contar algo. Y como queremos contarla de una manera directa y inmediata, la composición se nos antoja como el elemento indispensable, ¿no? En el caso de esta imagen, pues una composición con pocos elementos, os recomendaría empezar siempre con pocos elementos, tanto si hacéis dibujos como si hacéis proyección de arquitectura, empezar con plantas sencillas o con esquemas básicos. Eso es lo que nos enseña luego a manejar estos primeros elementos, y luego ya si queremos correr, pues primero tendremos que aprender a caminar. Este es un ejemplo de un cuadro de Mondrian que todos conoceréis. Lo que poca gente conoce de Mondrian es que fue un artista estupendo que sabía dibujar perfectamente. Esto ya lo hizo al final de su época, y si analizáis toda su obra es un largo proceso de síntesis, de simplificación. Al final, con estos cuadros que a mucha gente le podrá resultar raro, este es la culminación de su proceso de pensamiento. Al final determinó que con todos los cuadros figurativos, expresivos que había hecho, se puede llegar a la unidad pictórica de esta manera, mediante cuadrados de colores estructurados según una regla, ¿no? De algún modo, todas las tensiones, las relaciones entre masas, entre luces, de algún modo lo intenta simplificar, y por eso llega a este tipo de resumen, de análisis de toda su obra. En la obra de Antonio López, pues también vemos esa necesidad de contar. Y aparte, una de las cosas más interesantes es cómo maneja la técnica y cómo maneja la luz. Y en los cuadros de Antonio López, al igual que en todos los grandes artistas, vemos cómo el primer plano no se trata igual que el final, que el plano más profundo, o no se da la misma importancia a la sombra que a la luz. La línea se modula, se aprieta más en unas zonas que en otras. Antonio López, esto es otro de los cuadros de Antonio López, donde se puede ver ya no solamente ese interés, ¿no? Esos puntos de enfoque donde tu mirada va claramente hacia ellos, sino otro apartado ya, pues de nota, podríamos decir, que es la atmósfera, ¿no? La capacidad para envolverte cada vez que miras este cuadro, pues con una determinada atmósfera, pues exclusiva de Madrid. Esta luz solamente la hay en Madrid.
Vamos a resumir los elementos de la composición en tres apartados. El primero vamos a hablar del punto focal. El segundo vamos a hablar de la estructura. Y por último hablaremos del equilibrio. Estos tres puntos son los que determinan o hacen una buena composición. El punto focal es algo a lo que el espectador es inmediatamente dirigido. Hemos dicho que siempre que hacemos una imagen o un dibujo tenemos que centrarnos o focalizarnos en una idea, en algo. Y entonces cuando mostramos una imagen tenemos que definir claramente hacia dónde tiene que mirar esa persona. Recursos, pues bueno, uno de los recursos más utilizados en fotografía y en infografías, etcétera, es el desenfoque. Desenfocamos lo que no interesa, nos da profundidad de campo y enfocamos todo aquello que sí nos interesa. Otra forma de hacerlo es mediante ese difuminar las zonas perimetrales e intensificar la sombra en las zonas centrales más interesantes. Otra forma también es mediante desenfoque de movimiento. Si está desenfocado, todo lo que está desenfocado pierde la atención y por contra lo que esté más enfocado, pues como hemos dicho, resalta más. Otra de las formas, la silueta humana y situarla en uno de los tres, ya hablaremos de ello, pero bueno, ya sabéis la regla está de los 3/3. Pues bueno, situamos una silueta humana y directamente, como es lo único que resalta respecto de un fondo homogéneo, pues la vista se nos va a esa persona. Así pues, el punto focal podemos utilizar elementos de focales naturales, como es el contraste, la saturación, el enfoque, el movimiento, figuras, es decir, podemos alcanzar este punto focal de numerosas maneras, pues poniendo la fotografía toda en blanco y negro y solamente dejando el color en alguna zona que nos interese, saturándola excesivamente, enfocándola mediante figuras, etc. También hay elementos que refuerzan. Al final de la clase os daré algunos ejemplos más sobre estos elementos que pueden reforzar. Si hacemos encuadres, si utilizamos la geometría, si nos abstraemos del entorno y imaginamos simplemente la geometría que está invadiendo ese encuadre, pues nos va a ayudar a reforzar esa idea. En este caso, pues, por ejemplo, pues las luces indirectamente generan una serie de guías. La silueta humana siempre es el punto focal al que siempre nuestra vista está dirigida. En este caso, pues ya vemos que hay contraste, hay encuadre, hay líneas guías, hay movimiento e incluso hay figuras humanas. La perspectiva central también es una de las grandes. Para mostrar algo muy contundentemente utilizaremos una simetría perfecta. Y si encima reforzamos ese carácter simétrico perfecto con una serie de elementos laterales que nos van indicando la profundidad progresivamente, pues todavía tendrá más potencia ese carácter simétrico. Del mismo modo, cuando hacemos un retrato, también podemos utilizar esa simetría. Ya sabemos que cuando hay un retrato siempre hay un ojo dominante en una cara, siempre hay un ojo más dominante que otro. Si enfocamos ese ojo, si lo situamos en el centro, pues directamente estaremos consiguiendo esa potencia en esa mirada que queremos resaltar. Hablando de punto focal, pues bueno, si lo mismo que hemos dicho antes, al igual que cuando vimos la figura de ese pescador en la barca, si colocamos una serie de patrón homogéneo de fondo, al final lo que rompa ese patrón pues destacará sobre el fondo. Es decir, el punto focal lo podemos conseguir mediante elementos de focales naturales, de los que ya hemos hablado, o mediante una serie de elementos que pueden reforzar: las líneas guías, los encuadres y la geometría. Otro apartado interesante de la composición es la estructura. La estructura, llamamos estructura a la organización de elementos basada en reglas y proporciones. Ya hablamos de ello cuando en la primera clase hablamos de Vitruvio, de Le Corbusier, la necesidad que existe en la arquitectura, sobre todo de esas reglas geométricas ocultas, la proporción áurea, la simetría, la relación entre distintos elementos a distintas escalas, y en fotografía ocurre exactamente lo mismo. Las estructuras más comunes, pues ya sabéis la regla de los 3/3, la proporción áurea, pirámides, simetría, repetición de patrones. Todo eso son elementos que nos ayudan a reforzar esa idea de que está todo controlado, de que está todo organizado. La regla de los 3/3, que ya la conoceréis, pues básicamente se basa en que nuestro ojo tiene una serie de puntos focales y normalmente esos puntos focales donde más atención presta es justamente en la línea de intersección de los 3/3 horizontales con los 3/3 verticales. Y como aparte tenemos un orden de mirar que va de izquierda a derecha, pues podemos ir recorriendo
el punto focal de izquierda a derecha y de arriba a abajo. De algún modo, pues aquí vemos algunos ejemplos del uso de esta regla de los 3/3, ¿no? Los elementos donde quiero enfocar la atención se sitúan justo en los puntos de intersección. Y a veces esta regla de los 3/3 pues simplemente nos basamos pues bueno, en una de las dos retículas, ¿no? En este caso, separando el cielo, el mar y el primer plano. Es exactamente igual, pues utilizamos la simetría. Ya hemos hablado de la simetría, la importancia que tiene para mostrar contundentemente algo. Ya hablaremos cuando hablemos de imágenes arquitectónicas, la importancia a veces que tiene la simetría. En el cine los encuadres pues también son muy utilizados la regla de los 3/3 y las simetrías. Entonces, bueno, estructuras más comunes, hemos hablado de regla de 3/3, la simetría y por último vamos a hablar del equilibrio. El equilibrio es el peso de la luz y de las imágenes. Y aquí incluso hablaría también de colores. Los colores, hay unos colores que pesan más que otros, por así decirlo, que tienen más importancia en la imagen que otros. Entonces es valorar. Aquí, claro, aquí hay un apartado de valoración personal donde tienes que valorar el peso de la luz, el peso de los colores, de las masas, y en ese aspecto, pues el equilibrio se trata de conseguir una imagen bien equilibrada. En este apartado interviene el tamaño, el contraste, la saturación, las caras y figuras y, por supuesto, caracterizar la luz. A modo de resumen, hemos hablado de que hay tres apartados en una buena composición: el elemento focal, el elemento de la estructura y, por último, el equilibrio. Los tres tienen, el equilibrio de esos tres puntos, yo creo que es lo que podrá hacer una buena composición. Vamos a ver algunos ejemplos de varias fotografías de algunos de los fotógrafos que más, pues bueno, que más siempre me han llamado más la atención para ver cómo utilizan estas reglas. Vamos a ver cómo utilizan, por ejemplo, líneas naturales para dirigir la mirada. Siempre en una perspectiva, si se marcan muy bien, muy rotundamente estas líneas, pues siempre el punto de atención se va marcando. Lo bueno de las líneas inclinadas es que al igual que las líneas curvas, generan un movimiento de mirada, de cómo recorre la perspectiva y vas viendo cada uno de los elementos que lo van formando. De algún otro modo, pues bueno, los cambios de plano y con esas líneas van marcando la profundidad o el sentido de recorrido de ese niño saltando. Si van el movimiento, pues bueno, todos los elementos naturales que nos ayuden a reforzar esas diagonales, pues dan mayor potencia a la imagen, ¿no? Otra opción, por ejemplo, otras fotografías, marcos naturales. Lo que hablábamos de Le Corbusier cuando hablaba de la necesidad de encuadrar el paisaje. Ya hemos dicho que muchas veces lo mejor ante un paisaje abierto, estupendo y maravilloso no es abrirse totalmente a él. A veces el encuadrarlo, el estar refugiado y observarlo de una manera indirecta es una de las mejores opciones. Pero aparte en fotografía, los marcos naturales refuerzan esa necesidad de distancia, ¿no? De campos, de profundidad de campo. Aquí en este caso no, en este caso simplemente remarca cada una de las caras en ese tren. Aquí sí, aquí remarca y pone la atención totalmente en el rostro del niño, con cómo utiliza la luz y cómo utiliza ese marco en el coche para reforzar la situación exterior. Búsqueda de patrones. Muchas veces la forma de resaltar algo es con un fondo homogéneo. Si tenemos un fondo homogéneo, resaltamos y damos mayor importancia a algo que está ocurriendo y que se sale de ese patrón. En el momento que nos salimos de ese patrón, la imagen se vuelca directamente a ello. Y si encima está situado en los famosos 3/3, pues mayor potencia tendrá. El contraste figura-fondo. Nuestro ojo siempre está habituado a las figuras. Y siempre lo primero que va a mirar en una foto es hacia las figuras humanas. De algún modo existe una relación personal entre el observador y el que está observado. En este caso, pues aparte de la figura fondo, está claro que la línea ondulada genera ese dinamismo y ese movimiento donde la mirada recorre en un primer punto el coche y luego el fondo. En este caso algo muy parecido. Hay un fondo con una atmósfera y lo que resalta es el movimiento del coche. Ya no solamente el coche, sino el coche circulando a través de esa línea ondulada. En este caso, pues
utilizamos no solamente ya la regla de la figura fondo, sino esa regla de los tres tercios, en este caso tres tercios solamente en horizontal, dándole mayor importancia al cielo sobre la tierra, sobre la orilla del mar. Aquí en este caso no, en este caso utilizamos la perfecta simetría horizontal y nos interesa ese mar totalmente contundente y lo contrastamos con la imagen superior de la neblina. Pero sobre todo nuestro ojo se va a la figura del pescador, que de nuevo está situado en los puntos de intersección de los tres tercios. De nuevo figura fondo, y siempre que intentamos generar dinamismo, está claro que lo que tenemos que hacer es generar camino por delante. De algún modo, si ese niño arranca esa pasarela, está generando el que nuestra cabeza se imagine que ese niño va a ir a circular hacia el otro lado del puente. Del mismo modo que cuando alguien aparece a la derecha y está situado muy a la derecha de una fotografía y queremos generar movimiento, de algún modo tenemos que dejarle espacio vacío a la izquierda para que se pueda mover, ¿no? Bueno, y esto es todo por esta segunda clase. Ha sido una clase cortita simplemente para algunos conceptos de composición que yo creo que son necesarios tener tanto en fotografía como en imagen como en dibujo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.